Entonces tienes que hacerle frente. No le huyas a esa situación que hay en tu casa. No le huyas a esa situación que hay en el matrimonio. No le huyas a esa situación que hay en el trabajo. No le huyas a eso que se levantó o eso que te pasó hace 20 años. Enfréntalo, derríbalo. Aquello que está aquí diciéndote, mira lo que te hicieron hace 20, 30, 50 años atrás. No, y muévete, pásale por encima de esa montaña. Y alguien me tiene que entender, porque hay cosas aquí en tu mente que te están deteniendo. Es que no puedo, es que no tengo, es que no sirve, es que yo no sé cómo hacerlo. Son montañas gigantes que el enemigo ha puesto en tu mente. Y lo otro que dice, tienes que hacerle frente. Y lo otro que dice es que tienes que resistir. Ahora, si toca el que está a tu lado y pregúntale, ¿estás listo para una palabra de Dios? Aleluya. Mire, hoy voy a comenzar una nueva serie de mensajes. Y de hecho el mensaje de hoy lleva el título del nombre de la serie de mensajes que voy a hablar hoy. Y el título del mensaje de hoy, de esta nueva serie de mensajes, ponte la armadura. Ponte la armadura. Es más, toca el que está a tu lado y dile, ponte la armadura. Ponte la armadura. Mire, hace unos días estuve mirando unos artículos, estuve leyendo las noticias. Y cuando estaba leyendo las noticias pude ver que hay una serie de HBO o HBO, como algunos de ustedes le llaman, traducido al español HBO. Estaba viendo una serie, no estaba viendo la serie, por favor, estaba viendo que hay una nueva serie y ellos están haciendo una promoción, o estuvieron hace una semana haciendo una promoción por todo Nueva York. Y esta serie se llama Casa de Dragones o House of Dragons, y esta es la segunda temporada de esta serie. Y ellos comenzaron a hacer una promoción a través de toda la ciudad de Nueva York. Y una de las cosas que hicieron es que en el edificio del Empire State Building, como parte de la promoción, pusieron un dragón gigante e inflable, pero lograron ponerlo en la cúpula o en la torre de lo que es ese rascacielos allá. Y aquí tenemos una foto, no sé si está lista y la podemos poner, de la foto. Mire ahí, eso es un dragón arropando la cúpula, mirando hacia abajo. Si usted puede ver, esa es la cabeza que está arropando hacia abajo, y está arropando, mirando desde ahí toda la ciudad. Y alguien podría decirme, pastor, ¿y qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo tiene el que haya un dragón encima de un edificio? Bueno, es que cuando yo miro esto, me recuerda la palabra en el versículo en Apocalipsis 12:13 que dice, y apareció otra señal en el cielo. Y dice la palabra, y he aquí un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas. Cuando usted mira la palabra, cada vez que está la palabra dragón, cuando mira las escrituras, se refiere al diablo, se refiere a Satanás. De hecho, en griego la palabra dragón significa gran serpiente, o otro nombre para ¿qué? Para Satanás. Ahí es donde nosotros tenemos que tener discernimiento de que lo que representa la torre del Empire State Building, las torres representan esplendor, autoridad, representan legado, representan la fuerza de un lugar o de una nación. Cuando usted ve esto, usted tiene que verlo desde el mundo espiritual y no del mundo natural, porque si usted lo ve en el mundo natural, usted lo que va a estar viendo es un globo inflable que está alrededor de una torre. Pero si usted lo ve desde el mundo espiritual, usted va a percibir que esto va más allá de lo que realmente podríamos ver en el mundo natural. Porque cuando seguimos viendo, esto no se quedó ahí. A través de toda la ciudad de Nueva York habían carteles y habían anuncios acerca de esta nueva serie y del dragón. Y de hecho, uno de los anuncios o una de las promociones es la siguiente que quiero mostrarles, que se puso en el New York Stock Exchange o en la casa de intercambio monetario o de acciones. Y fue esta. Y usted ve un dragón en la parte de arriba que tiene varias cabezas y dice all must choose, o todos deben de elegir. ¿Y por qué esto es importante? Mire, porque este lugar donde pusieron esto, porque estaba a través de todo Nueva York, este lugar donde pusieron esto es el lugar donde nació los Estados Unidos como nación, completamente bajo una constitución en el 1789.
en el mismo lugar donde el presidente George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, dio su primera declaración o su primer speech, como alguien dice, su primer discurso. Y entonces es ahí donde nació, esa es la tierra o el lugar o el edificio donde el presidente por primera vez, el primer presidente de esta nación, y parte de su discurso fue lo siguiente, y lo traduzco al español y cito, dice: las sonrisas propicias del cielo nunca pueden esperarse de una nación que desprecie las reglas eternas del orden y del derecho que el mismo cielo ha ordenado. En otras palabras, lo que esto quiere decir es que una nación que le da la espalda a Dios no puede esperar que el cielo sonría sobre ella o que la bendición de Dios esté sobre ella. Eso es lo que estaba diciendo el presidente George Washington en su primer discurso, de que una nación no puede esperar la bendición de Dios si nosotros le damos la espalda a Dios. Y lo más tremendo es que una vez George Washington da su discurso, de ahí entonces él va y camina junto con el nuevo gobierno que estaba siendo formado en esta nueva nación, y camina hacia una capilla que estaba cerca allí, y cuando camina en una capilla ora a Dios y él le entrega o le dedica la nación a Dios. Le dedicó la nación a Dios. Ahora, cuando miramos muchos años después, hemos visto cómo esta nación ha sido protegida, hemos visto cómo esta nación ha sido prosperada, hemos visto cómo esta nación se convirtió en la nación más poderosa de todas las naciones en el mundo entero. La más próspera, la más bendecida en algún momento dado. Ahora, el septiembre 11 del 2001, vemos cómo el cerco de protección fue quitado a esta nación. Por primera vez en la historia, esta nación recibe un ataque en su propio suelo y caen lo que conocemos en aquel entonces como las Torres Gemelas. Podemos ver cómo las sonrisas del cielo o la bendición de Dios ya no estuvo protegiendo esta nación como todos en algún momento lo veían o lo esperaban. Lo más tremendo es que usted sabe algo, que el lugar donde representa Ground Zero o la zona cero, como se le conoce, donde estaban las Torres Gemelas, ese fue el lugar donde George Washington dedicó esta nación a los Estados Unidos. En el mismo lugar que en el 1879, a ver si lo dije bien, voy a corregir, en 1789, cambio los números y cambio los nombres a veces. En 1789, en el mismo lugar que la nación fue dedicada a Estados Unidos, en ese mismo lugar por primera vez esta nación recibe un golpe donde fue devastador. Porque hay un principio bíblico, y esto es un principio que está en la palabra. Lo que un día le dedicamos a Dios, o un lugar que se dedica a Dios, si ese lugar o esas personas en ese lugar le dan la espalda, ese lugar es el lugar donde comienza a ser señal de maldición para todos. En el mismo lugar, George Washington. Y cuando las Torres Gemelas caen, hay una onda de choque o un aftershock que de ahí sale, y lo más tremendo es que esa onda de poder o de fuerza sale de las Torres Gemelas y llega hasta el lugar que es el edificio de intercambio de acciones, que es donde está esto, y llega ahí y usted sabe que hace una grieta en el fundamento de ese lugar. ¿Y usted sabe lo que representa eso? Es que el fundamento de la nación ha sido quebrantado. ¿Y usted sabe cuál era el fundamento de la nación? Que esta nación había sido dedicada a Dios y ahora le estaba dando la espalda a Dios, y Dios estaba mandando un mensaje donde ahora ha sido quebrantado el fundamento sobre el cual un día ustedes estaban edificados por haberle dado la espalda a Dios. Ese era el mensaje. Lo más tremendo es que en ese mismo lugar es donde vemos la imagen que pusimos hace algún momento, donde estaba el dragón. Que cuando vemos Apocalipsis, el dragón era ¿qué? Rojo. ¿Cómo era el dragón de la imagen? Rojo. Tenía varias cabezas. ¿Cómo era el dragón que estaba en la imagen? Con varias cabezas. Y decía, todos tienen que decidir. Cuando en esa nación se decidió escoger a Dios, ahora hay un mensaje del enemigo donde está mandando a que todos decidan por otra dirección. All must choose. Y una de las cosas que tienes que entender, que Nueva York fue la primera capital de los Estados Unidos.
¿Y qué representa eso? Es que Nueva York es una puerta para los Estados Unidos, una puerta espiritual. Eso quiere decir que por ahí las puertas representan el comienzo de cosas nuevas, sean buenas o no tan buenas. Cuando nosotros vemos esto, es que la puerta de esta nación, en el mundo espiritual, vemos que el enemigo ahora está estableciendo o quiere establecer su orden sobre esta nación. Y es ahí, iglesia, donde nosotros tenemos que despertar. Y es ahí donde viene y me doy cuenta de días antes de yo ver esta noticia, Dios me da una visión y pude entender ahora por qué en medio de esta visión, que te voy a contar luego, más adelante, lo que Dios me mostró. En medio de esta visión pude entender lo que Dios me habló. Y parte de lo que Dios me habló en esta visión que tuve es que una voz habló a mi vida en medio de ella y me dijo, get armor, o me dijo, ponte la armadura. ¿Sabes por qué? Porque estamos en una lucha espiritual. Toca el que está, tú le estamos en una lucha espiritual. Ese es el primer punto que quiero traerte en esta hora. Hay una lucha espiritual. Eclesiastés capítulo 3, versículo 8, dice la palabra que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Hay tiempo de guerra y hay tiempo de ¿qué? De paz. Ciertamente siempre como cristianos estamos en una lucha, estamos en una batalla espiritual donde el enemigo no descansa por desviarnos del plan de Dios, pero hay momentos donde nosotros encontramos refrigerio, hay momentos donde encontramos paz, hay momentos donde realmente estamos enfocados en las bendiciones de Dios, pero hay momentos donde nosotros tenemos que, como decía el Chavo del 8, levantar las antenitas de vinil y detectar que la presencia del enemigo se está acercando como nunca antes. ¿Alguien me está entendiendo? Y es aquí donde viene a mí la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Hay una lucha y tienes que entender cómo es esta lucha, porque si tú no conoces cómo es esta lucha, no la vas a saber pelear. Cuando nosotros miramos la palabra lucha en griego, es la palabra palai, que significa o quiere decir lucha libre. Para los que les gusta la lucha libre, es literalmente lucha libre. Ahora, quizás no es la lucha libre que vemos en el espectáculo que vemos ahora, pero sí más o menos. No, esto se refiere a como una lucha olímpica. Usted sabe la lucha olímpica donde hay un hombre que está frente al otro, es una lucha hombre a hombre, mano a mano. Y cuando definimos un poquito más, es cuando hay una contienda entre estos dos hombres y cada uno intenta derribar el otro, y que se decide cuando el vencedor logra sujetar a su oponente con su mano sobre su cuello. Cuando la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes y huestes de las tinieblas, lo que está diciendo es que el enemigo quiere levantarse a pelear directamente contigo mano a mano, y lo que quiere es derribarte y poner su pie sobre tu cuello y vencer sobre tu vida. Esa es la pelea. Es una lucha hombre a hombre, mano a mano. Por eso es que la palabra nos manda a que nosotros tenemos que forzarnos y tenemos que ponernos la armadura. Pero para esto tenemos que tener discernimiento, porque cuando habla de esta lucha nos dice, no es contra carne ni sangre, no es al que está contigo, no es a una persona, no es un hombre o una mujer la que vas a luchar mano a mano y la vas a poner en el piso y vencer sobre ellos. No, es algo espiritual. Y si no tienes discernimiento sobre esto y no puedes ver en el mundo espiritual, ¿sabes qué? Muchas veces somos nosotros los que terminamos vencidos. Y el enemigo, quiero decirte, quiere verte en el suelo, porque él quiere ganar esta lucha libre. Es una lucha cuerpo a cuerpo, es personal. Toca al que está a tu lado y dile, esto es personal. Es contigo y conmigo que el enemigo quiere meterse. Es personal. Es con lo que más te importa a ti, es con lo que más me importa a mí, es personal.
Y a veces si no tenemos discernimiento no podemos ver lo que está pasando en los aires, no podemos ver lo que está pasando a nuestro alrededor, no podemos ver lo que estamos tan envueltos a veces en las cosas naturales de nuestra vida y no nos damos cuenta en las cosas espirituales, no nos damos cuenta de lo que está pasando en la televisión, no nos damos cuenta de los programas, no nos damos cuenta de los mensajes ocultos que hay detrás de las cosas que están sucediendo, no nos damos cuenta de lo que hay detrás del gobierno, no nos damos, alguien me está entendiendo. Tienes que activar tus antenitas de vinil. Tienes que tener discernimiento. Porque es contra ti, es contra mí, es contra la iglesia de Jesucristo que el enemigo quiere levantarse. Y es algo personal. Y tienes que tener discernimiento. Tienes que tener discernimiento de lo que publican en las redes sociales. Tienes que tener discernimiento de lo que hablan los noticieros. Tienes que tener discernimiento de lo que hablan los políticos. Tienes que tener discernimiento de lo que hablan en el trabajo. Tienes que tener discernimiento de lo que se habla en tu casa. Porque hay un mundo que es más real que este y es el mundo espiritual. Toca al que está a tu lado y dile, hay un mundo espiritual. Y si no, vas a perder bendiciones, si no, vas a perder la protección de Dios, si no, te vas a salir de la protección de Dios, porque quiero decirte, la protección de Dios siempre está ahí disponible para nosotros. Somos nosotros los que nos salimos de la protección de Dios cuando no tenemos discernimiento y nos vamos en pos de cosas que no son las que Dios quiso que nosotros enfrentáramos. Tienes que tú ser ese vallado para tus hijos, que estás permitiendo que tus hijos vean, que tus hijos escuchen, que estás hablando a tu vida, que tú ni te estás dando cuenta, que quizás está causando cosas espirituales. Porque cada palabra que sale de tu boca tiene un aliento, pero ¿sabes qué? Aunque tenga un aliento que pueda determinarse por cosas naturales, también tiene un aliento que sale que es espiritual. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás escuchando? Tienes que tener discernimiento porque hay una lucha libre, hay una lucha en contra tuya y en contra mía. Y más que nunca quiero decirte, el enemigo la está incrementando. Si no te has dado cuenta de todo lo que nos rodea, si no te has dado cuenta de todo lo que se pone alrededor, si no te has dado cuenta del mensaje que hay constantemente para que inundarnos en nuestras vidas y ¿sabes qué? Desviarnos de Dios. Por eso la palabra dice que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Y usted sabe qué es lo que significa eso. Es que muchos dejarán de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no van a tener discernimiento y se van a ir en busca de fábulas, buscando escuchar cosas que satisfacen la carne y no el espíritu. Y tienes que tener discernimiento. Y hay cosas que parecen buenas, pero no vienen de Dios, vienen disfrazadas del enemigo. Y hay cosas que no se ven tan buenas, pero vienen de Dios para procesarte y ayudarte y transformarte. Y tienes que tener discernimiento. El enemigo se viste de ángel de luz. Mire, a mí me pasó hace un tiempo atrás, en unos años, donde esta persona vino a darme una palabra. Pero realmente no era una palabra de parte de Dios. Era una palabra del mismo diablo. Bueno, quizás de uno de sus demonios, porque no creo que era tan importante para que el diablo lo usara. Pero era una palabra que realmente lo que quería era desviar el propósito. Es más bien, era un chisme vestido de profecía. Pastor, siento de parte del Señor, tenga cuidado con fulano. Yo no tengo problema con las advertencias, pero asegúrate que sea de Dios. Porque yo recibo, tenga cuidado con fulano. Y yo, pero es que yo siento que Dios me habló de fulano, que fulano va a ser una bendición para esta casa. Lo que pasa es que esa profecía era un chisme vestido de envidia y de celo. Y si yo no tengo discernimiento, escucho a fulano en la palabra y ¿sabes qué? Hubiera yo destruido o hubiera yo apartado de algo que Dios estaba trayendo para ser de bendición. Y ¿sabes qué? Esa persona ha sido de gran bendición a esta casa y a mi vida y a muchas vidas aquí. Así que tienes que tener discernimiento. Algunos quieren saber el nombre, ¿verdad? Te digo que el que dio la palabra ya no está aquí, así que
Así que toca el que ten cuidado, porque el enemigo se va a vestir de cosas para poner trampas y cosas en tu vida, y tienes que tener discernimiento, viene sutilmente. Y tienes que tener los ojos espirituales. A veces lo que parece no es, y a veces lo que no parece es. En algunas ocasiones, en otra ocasión alguien vino, wow, era una persona que mucha oración, mucha cosa, tremendo, pero yo no estaba, como que algo no encajaba. Y gente en esta ocasión me decían, oye, esta persona es buena, pastor, y yo, es que a veces no creo, no siento paz en mi corazón. Y yo me puse a orar para tener discernimiento espiritual. Entonces después me hablaron de otra, pastor, esta yo creo que una persona es al diablo. Y dije, pero esta a mí me da paz, no sé por qué. Y terminó que la que supuestamente era hija de Dios era una hija que yo creo que necesitaba un poco de sanidad y restauración, porque vino con palabras que lo que iban a detener era el plan de Dios, mientras que el otro vino con palabras que estaban trayendo bendición. Toca el que está a tu lado, tienes que tener discernimiento en esta lucha espiritual. Algunos quieren, pastor, siga contando más, siga contando. No. Y es por eso que Pablo nos manda y nos dice, fortalécete para que puedas vencer. Y ese es el próximo punto que quiero hablarte. Fortalécete para hacer frente y resistir. Efesios capítulo 6 versículo dice, por lo tanto, fortaleceos en el espíritu y en el poder de su fuerza. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Y el versículo 13 más adelante nos dice, y tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo nos manda que nos fortalezcamos, porque hay dos cosas que a través de esta lucha vas a experimentar. Y la primera es que vas a tener que hacerle frente a las intrigas del diablo. Hay intrigas significa esquemas, significa astucias del enemigo, significa trampas, son los trucos del enemigo. El diablo es un truquero. ¿Usted escuchaba? Un truquero malo. El diablo es el número uno. Y tienes que ver, hay esquemas, ahí hay cosas que el enemigo levanta. Y esto lo podemos ver en la palabra, como cuando se levanta un Goliat que quiere amedrentarte. Y es aquí donde la batalla empieza en la mente. Y quiere poner palabras y quiere hacerte ver como lo que Dios dijo que no eres. Y se levanta delante de ti y espiritualmente quiere que tú retrocedas. Y se levanta un Goliat. Y usted sabe qué significa la palabra Goliat: esplendor. Se levanta uno que parece espléndido, pero realmente es una saeta del mismo enemigo. Y tú tienes que discernir qué es lo que viene detrás de eso que parece esplendor, para que no te detenga, para que no te haga retroceder. Alguien está aquí conmigo, porque es un esquema, es una trampa. Hay cosas que van a parecer lindas para que no pueda ceder a la presión. Y esto viene vestido como presión de grupo. Esto viene vestido como presión de un sistema que quiere llevarte en contra de la corriente, como algo que viene en contra de la palabra de Dios. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, porque es aquí donde comienza una batalla de palabras. Las intrigas y los esquemas del enemigo comienzan con palabras. Y tienes que ahí tener discernimiento y a qué le estás prestando tu oído. ¿Qué es lo que está alimentándose tu espíritu y tu alma? ¿Qué es lo que está mirando constantemente? Porque quiero decirte, el enemigo va a levantar Goliat, va a levantar gigantes en tu contra para detenerte, hacerte retroceder y no poseas la tierra prometida de parte de Dios para tu vida. Él te va a decir: ¿para qué pelear por tu matrimonio? ¿Para qué pelear por tus hijos? Ya están perdidos. ¿Para qué pelear por tu trabajo? ¿Para qué pelear por esa empresa? ¿Para qué pelear por el propósito y el ministerio que Dios te ha prometido? ¿Para qué seguir? Y hay algunos que hay donde se sienten cansados porque constantemente, cuando se sienten que están saliendo del agua y ya pueden respirar un poco, sienten que el enemigo les quiere poner el pie. Pero es ahí donde tienes que poner más fuerza y seguir hacia adelante para salir de la cisterna donde te encuentras. No te rindas. Toca al que está a tu lado y dile: no te rindas.
No te rindas. Es ahí donde no puedes rendirte, porque es ahí donde tienes que trazar la raya y decir: no voy a retroceder, esto es una mentira. Mi casa le pertenece a Dios, mis hijos alguien está aquí conmigo, mi ciudad le pertenece a Dios. Es ahí donde tienes que levantarte contra ese gigante. Yo no sé cuál es el gigante que se ha levantado en tu contra en esta temporada. Yo no sé qué es lo que está hablando para hacerte retroceder en el sueño y en la visión de Dios para tu vida. O actúas como el ejército de Israel, que se quedó amedrantado por el esquema y la mentira que el diablo había traído a través de un paladín. O te levantas como un David y dices: yo sé y estoy viendo lo que Dios está haciendo a través de esto. Yo tengo discernimiento. Esto lo que viene es una promoción para mi vida a través de este gigante alguien está aquí conmigo, a través de este gigante que se está levantando. No sé qué noticias te dieron recientemente, pero tienes que tener discernimiento de que hay gigantes que se van a levantar para tratar de hacerte retroceder. Son esquemas. Los gigantes representan esquemas. Pero la palabra dice que hay otra cosa aquí. Dice: hay que hacerle frente. Toca hay que darle de frente. No le huyas. No le huyas al problema. No le huyas a la situación. No le huyas a ese obstáculo que se ha levantado. No le huyas a la montaña ni a la fortaleza. No le huyas. Es más fácil decir: ay, ya estoy cansado de esto, en que tener que volver y recobrar fuerza, respirar y decir: si Dios le habló, vamos a echarle ganas. No sé cuánto se va a tomar, pero este gigante, esta montaña, esta muralla tiene que caer. Alguien está aquí conmigo. Esta montaña se tiene que mover. Hay cosas que toman tiempo. No te puedes rendir porque no es en tu fuerza. Dios te va a dar la fuerza, pero tienes que fortalecerte en Él. Entonces tienes que hacerle frente. No le huyas a esa situación que hay en tu casa. No le huyas a esa situación que hay en el matrimonio. No le huyas a esa situación que hay en el trabajo. No le huyas a eso que se levantó o eso que te pasó hace 20 años. Enfréntalo, derríbalo. Aquello que está aquí diciéndote: mira lo que te hicieron hace 20, 30, 50 años atrás. No, y muévete, pásale por encima de esa montaña. Y alguien me tiene que entender, porque hay cosas aquí en tu mente que te están deteniendo. Es que no puedo, es que no tengo, es que no sirve, es que yo no sé cómo hacerlo. Son montañas gigantes que el enemigo ha puesto en tu mente. Y lo otro que dice, tienes que hacerle frente. Y lo otro que dice es que tienes que resistir. Hazle frente a las mentiras y resiste al enemigo. Dice: resistir el día malo. De hecho, cuando algunos leen esto, dice que la versión original lo que quiso decir es resistir al maligno. Porque yo te dije que esto es una lucha que mano a mano. Tienes que resistir al maligno. Toca el que está y le resiste. Y esto me viene a la mente como Job. Como esto es una lucha mano a mano, Job se levantó un día a llevar ofrendas y fue a hacer lo que hacía, a adorar a Dios, a servir a Dios. Pero lo que no sabía es que mientras él hacía esto, en el cielo el diablo estaba haciendo un trueque para atacar directamente a Job. Y de repente llegó el día malo. De repente llegó el maligno. De repente perdió sus hijos, perdió su salud, perdió todo lo que tenía. Su tierra se quedó sin nada más que con la esposa. Eso es algo bueno, por si acaso. Que me quiten todo menos a Dios, ni a mi esposa. No, ni a mis hijos, ni nada. Dios nos cubre. Pero, ¿qué te quiero decir? De repente a Job le sucedió que se quedó solo con su esposa. Y la esposa encima de eso le dice: maldice a tu Dios y muérete tú. Bueno, eso se lo añadí yo. Maldice a Dios. Entonces, el día malo, todo el mundo, yo aprendí esto, todo el mundo está listo para el día de la fiesta, pero no todos están listos para el día malo. Todos están listos. Yo tengo esta ropa ahí para el día que suceda esto, para el día de la oportunidad o para la fiesta. Usted ve, hay gente que tiene ropa que ha comprado y no la ha usado todavía, tiene el sticker. No, esto es para un día especial. Pero pocos tienen un versículo guardado para cuando llegue el día malo, cómo enfrentar las artimañas del enemigo. Alguien déle un aplauso a Dios.
pocos tienen una palabra. No, cuando suceda esta, Dios dice esto. Cuando venga esto, Dios dice esto. Cuando de repente venga la escasez, Dios dice acerca de la escasez que no es justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Cuando llegue la enfermedad, la palabra dice, alguien está aquí conmigo, la palabra dice que por sus llagas fuimos sanos. Porque quiero decirte, el día malo va a llegar. Yo no te estoy profetizando, pero la palabra lo dice. ¿Acaso Jesús no dijo que nosotros tenemos que prepararnos para los procesos y las situaciones que vamos a pasar en este mundo? Pero que no nos preocupemos porque Él ya ha vencido el mundo. Eso fue una profecía de parte de Dios. Va a llegar. Yo declaro que no constantemente estoy orando y estoy declarando cosas buenas y estoy declarando una buena temporada, pero en medio de eso de vez en cuando se quieren colar cosas que quieren traer situaciones negativas. Va a llegar en algún momento. Yo lo cancelo, yo declaro que no te va a pasar, pero quiero advertirte porque tienes que estar preparado. De repente llega una noticia porque el enemigo viene a zarandear como zarandeó a Job y como zarandeó a Pedro. Jesús dijo, ¿sabes qué? Dios, Satanás ha pedido a zarandearte directamente. En otras palabras, Satanás mencionó el nombre de Pedro. Y hay algunos que cuando comenzamos a avanzar, ¿sabes qué? El mismo diablo menciona el nombre porque ya eres conocido. Pablo dijo, yo conozco a Jesús y a Pablo, pero a estos no conoces. Porque cuando tú estás causando algo en el reino, el diablo va a conocer tu nombre. Alguien está aquí. Cuando tú estás causando esto, el diablo va a conocer tu nombre y va a pedir zarandearte. Va a pedir tu nombre. Pastor, usted está diciendo esto para tener miedo. No. No tenga miedo, hay algunos que hoy van a dormir con la luz prendida, yo creo. No. Lo que te estoy diciendo es que la palabra dice que nos preparemos para que así podamos vencer. Porque llega la crisis. De repente a las familias llegan crisis. De repente llegan enfermedades, de repente llegan accidentes inesperados, de repente llegan situaciones y si no estás listo, de repente llegan golpes que le dan al cuerpo de Cristo y hay gente que retrocede porque tenían su mirada puesta en lo que no es. De repente hay gente que llega a la iglesia, estamos en victoria, pastor, gloria a Dios, y se ven los más santos, pero pasa algo y se apartan de Dios. Viene una pandemia, viene una crisis, viene una enfermedad, viene aquello y ya no quieren salir a buscarle a Dios o ya no buscan más de Dios. Lamentablemente después de la pandemia, y qué malo que tengo que hablar de esto otra vez, pero después hay gente que no ha vuelto a una iglesia. Y es más, se apartaron de los caminos del Señor porque se enfriaron. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque no andan con la armadura espiritual. No andan con la armadura espiritual. Mire, llegan de repente. A mí me pasó un de repente esta semana pasada. Me pasó un de repente. De repente sentí un dolor. Empieza suavecito. Y de repente, no le da. Yo siento como 18. Era una piedra del diablo. Y de repente me comienza un dolor en el riñón. Ya yo sabía, esto es piedra. Mire, no se lo deseo a nadie. Pero esos son de repente de la vida, dolores que tú no esperas. Y hay dolores que llegan a tu vida, hay decepciones, hay pérdidas, hay cosas que tú no te las esperas. Tú andas bien, tú andas planificando. Voy para el juego, voy para aquello, voy para la fiesta y de repente llega algo. Te lo quiero advertir, te lo quiero decir, porque no todo es Disney World. No todo es más, ni vayan a Disney anyway. No quiero ofrenda de Disney. Entonces, la palabra dice, ya estoy terminando, la palabra dice fortaleceos. ¿Y usted sabe qué implica esto? Que te toca a ti y me toca a mí fortalecernos. Él no dice, Dios te va a fortalecer, dice, fortalécete tú en el Señor. El problema es que muchos estamos esperando que Dios nos fortalezca. Donde dice fortalécete tú, lo que implica que tienes que tú buscar, que tú tienes que poner tu esfuerzo para buscar al Señor y buscar el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Toca el que está a tu lile, te toca a ti. Fortalécete y vístete
y ponte la armadura del Señor. Ponte la armadura del Señor. Y cuando dice vístete, implica que te toca a ti ponértela también. Porque hay gente que creen que esto es como Iron Man. Usted ha visto, para si no sabe, lo voy a traducir al español, el hombre de hierro. Así es que se dice, o dije mal. Mire, que piensan que van a hundir el escudo, la espada, la coraza, los zapatos, y salen volando. Esto no es así. No. No, yo oré y declaro que tengo el escudo, declaro que tengo la espada, declaro, no. Esto es un proceso de transformación y de caminar en la palabra de Dios. Esto no es como Iron Man, que porque ya tú oraste, parte de eso es orar, pero no orar, tengo el escudo, no, eso no es. Es caminar en la verdad. Es caminar en la justicia. Y no quieres perderte. Quisiera tener más tiempo para explicarte cada uno, pero las próximas semanas vamos a hacer eso. Es caminar en la verdad, es caminar en la justicia, es caminar en la fe, es caminar en el evangelio, es caminar en la salvación y en la palabra. Eso es cuando caminas en eso, entonces se activan esas cosas en tu vida. Cuando caminas en la verdad, oh my God, quisiera explicarte cómo todo esto se manifiesta, pero ya las próximas semanas no te lo puedes perder. Es eso. Y entonces se activa todo eso en tu vida, en el mundo espiritual, y entonces puedes resistir. Entonces, ¿sabes qué? Puedes caminar con la armadura de Dios y terminar firme. Y es aquí donde te voy a contar la visión que Dios me dio. Tuve una visión donde, de hecho, yo puedo entender porque los que estuvieron en el ejército entienden cuando tú vas a bootcamp o el entrenamiento básico. Cuando llegas, lo primero que haces, te bajas en una guagua, te ponen ahí, hay unas marcas amarillas, ahí estás parado, luego te llevan a un lugar y te rapan la cabeza. Todo es por stage, ¿sabes? Por etapas. Te rapan la cabeza, ahora te llevan a un lugar y ahora tienes que recoger tu uniforme. Y ahora te hablan y te mandan para un lugar y ahora tienes que recoger las botas. Y ahora tienes que recoger esto y recoge, es por etapas. Y ahora tienes que ir y buscar el saco, el bulto verde ese bien grande. Y vas y lo buscas. Y ahora te dicen, tienen que ir para allá. Entonces ahora comienzas a meter todo ahí. Y después vas y te dan la cantiflora. Y después te dan aquello. Y después te dan el rifle. Así, eso es todo una etapa. Te llevan ahí uno por uno y te van dando los comandos y te van diciendo. Y mientras tú vas obteniendo todas las cosas. En el sueño yo me veo que estoy en este proceso. Con la visión que estoy en un pelotón y nos están mandando, recoge aquello y busca lo otro, pero en el sueño no escuché y yo seguí caminando para otro lugar y seguí recogiendo otras cosas. Pero ¿qué sucede? Que cuando no escuché, veo que otros ahora tienen el rifle y yo no lo tenía. Y yo les dije, ¿por qué yo no tengo el rifle y ustedes lo tienen? No, porque ya lo mandaron hace tiempo y tú te pasaste haciendo otras cosas. Y pude entender cuando Dios me habló. Me dijo, cuando no escuchamos y no obedecemos, nos perdemos de caminar por la armadura que tengo para ti. Por eso en Josué capítulo 5 versículo 6 dice, pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación. Es decir, mire quiénes, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que mana leche y miel. ¿Qué te quiero decir esto? Tienes que escuchar la voz de Dios y tienes que obedecer. Tienes que conocer esta palabra, tienes que leerla, porque ahí es donde comienza el proceso, donde Dios te lleva por diferentes etapas y te va transformando y te va equipando a través de los procesos mientras tú escuchas y obedeces la palabra de Dios.
Si no, vas a cortar camino y te vas a evitar cosas que Dios tiene para tu vida. Quizá vas a evitar unos procesos, pero vas a evitar que en ese proceso Dios quería equiparte con algo. Quizás dijiste, no voy a enfrentar este problema, o no voy a resistir aquí, me voy a dar por vencido, y no entendiste que eso era una etapa de tu vida donde Dios iba a poner algo en ti. No entendiste que eso era una etapa de tu vida donde Dios lo que quería era transformarte, porque ahora ibas a aprender lo que es fe. No entendiste que era una etapa de tu vida porque ahora ibas a entender lo que es caminar con las palabras. No entendiste que era una etapa de tu vida donde ahora ibas a tener el apuesto y no ibas a retroceder. No entendiste donde ahora ibas a tener la coraza. Hay procesos que te van a ir equipando. No viene todo como Iron Man. No, es a través de procesos mientras escuchas y obedeces la voz de Dios, no de lo que están hablando en el mundo, no de lo que está pasando. Por eso es que tienes que tener discernimiento, tienes que escuchar la voz, y ahí entonces podemos terminar como dice Efesios capítulo 6 versículo 13: y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Después de haberlo logrado todo, quedar firme. ¿Usted sabe qué es lo más triste en la vida? Que hayamos logrado muchas cosas y logremos todas nuestras metas, pero al final terminamos en el suelo y perdamos la batalla. La palabra dice, no es el que comenzó justo y después cuando termina mal. No, es el que quizás que no comenzó bien, pero terminó siendo justo. O sea, no es como comienzas, es como terminas. Quizás no comenzaste bien en la palabra, en esta guerra, quizás no comenzaste bien en el camino del Señor, quizás todavía estás comenzando y estás por proceso y a veces te dan, pero no es como terminas. Por eso no te puedes rendir y tienes que seguir haciendo frente y tienes que seguir resistiendo los procesos. Tienes que seguir. Si llegaste hasta aquí al camino del Señor, no puedes retroceder, no es tiempo de retroceder, porque te vas a perder entonces lo mejor después de haberlo logrado todo, y ahora puedes echarte hacia atrás y disfrutar de lo que Dios tiene para tu vida. No te eches hacia atrás en la lucha por tu casa y por tu hogar y por tus hijos, ni por tus sueños, ni por lo que Dios te habló. No resistas, no te detengas. Esta semana te conté, ¿verdad?, que me dio piedra. No se lo deseo a nadie. Una piedra en el camino. Yo he tenido ya como 10 piedras en el camino. Y quiero decirte, por meses estábamos esperando este día miércoles, porque eso me pasó el miércoles. Desde el jueves desde el martes estaba en el proceso. Y desde meses nos habían regalado unas taquillas para ir a ver el juego de béisbol, de pelota, de las Grandes Ligas, en un lugar especial, y nosotros, todo el mundo, Juan Diego, Mateo, mi esposa, Amy, todo, aleluya, que llegue ese día, porque vamos a estar en un lugar, usted sabe, casi detrás del home, y usted sabe, había una buena comidita y eso. Estábamos emocionados de esos milagros que no se ven todos los días. Y tú dices, Señor, estos son los extras que tú nos das. Entonces, el día antes comenzó un dolor, se me había olvidado las taquillas, y que teníamos eso, pero el día antes comenzó un dolor, pero era algo raro, y fui al médico y estuve todo el día. Fui como a las 3 de la tarde o a la 1 de la tarde y salimos a la 1 de la mañana. Y no me dijeron, quizás es piedra, pero como era un dolor que nunca me había dado, era algo diferente, pues yo dije, a lo mejor es otra cosa, yo voy a llamar y voy a seguir. Pero la otra mañana, miércoles, que era el día del juego, la otra mañana, de repente me siento en mi escritorio, en mi silla, iba a trabajar, y tan pronto me siento que mi espalda tocó la silla, la espaldar, fue como que algo hizo, yo dije, esto me huele a la piedra del camino. Y llamé a mi esposa, a la pastora, y le digo, oye, ma, yo creo que esto es una piedra, yo creo que esto es de verdad, pero voy a tratar de resistir.
porque si voy al médico no vamos a ir al juego. Después que habíamos obtenido las taquillas, después que había llegado el día, y yo estaba en el día que yo esperaba algo bueno, recibí o comenzó con algo malo. Mire, y yo estuve ahí con un clase de dolor. Los que han tenido esto me entienden. Mi suegra, ya yo les he explicado, mi suegra dice que eso es igual o peor que parir. Y yo estaba ahí y yo comencé a buscar en Facebook. Yo no quería ir al médico porque yo sé que si iba a ir al médico, yo no estoy diciendo que usted haga esto es que ya yo conozco esta situación. Yo dije, si voy al médico, no vamos al juego. Yo voy a tratar de resistir a ver si sale la bendita piedra esa, por no llamarla maldita. Y comencé a buscar en Facebook. En Google. Comencé a buscar qué cosas hacen que la piedra baje más rápido. Y yo veía ejercicio y usted me veía así. Y yo haciendo que me dolía más todavía. Y empecé a correr así en casa. Y estaba corriendo, pero todo, comencé a beber agua. Me esforzaba para ir al baño. Yo para que la piedra baja porque no quería perderme el juego. Tuve 3 horas con ese dolor. Y ya lo último llamé a mi esposa. Y además vamos a tener que ir al hospital porque esto no se quita. Y era un dolor. Me sentía hasta ganas de ir al baño porque el dolor es tan fuerte que la gente devuelve. Pero yo hacía ejercicios de respiración. Me acostaba, no importa cómo me ponía. Oh my God, caminaba. Esto no se lo deseo a nadie. Hasta que entonces llegó mi esposa. Cuando mi esposa llega, yo digo, vamos a esperar un ratito. Yo no, después de haberlo logrado todo, yo no quería perderme el juego. Después de haber esperado todo eso. Y después de estar 3 horas que yo vaya ahora y de camino y me llegue allí y bote la piedra y entonces tenga que estar hasta una mañana. Pero en ese momento estamos preparando y de repente el dolor comenzó a aliviar. Mire, yo cogí así hasta orando en lengua. Que baje la piedra para arriba. No, yo estaba orando, intercediendo y todo. La cuestión es que llega mi esposa, llega a casa y de repente yo siento como que esto se está como que aliviando. Y la pastora me dice, sí, yo creo que sí. De repente siento algo en mi vejiga. Perdone, de verdad, estoy un poco gráfico, pero es que yo creo que yo creo que ya. Y el dolor comenzó a irse. Y yo dije, más olvídate, vamos a prepararnos porque para donde vamos que es para el juego. Esto se fue, y ella está seguro, ella preocupada, está seguro, estoy seguro. ¿Y sabes qué? Terminamos yendo al juego. Y fuimos allí, disfrutamos el juego. Perdieron los Rangers, pero disfrutamos el juego. ¿Qué te quiero decir con esto? Que después que has logrado muchas cosas, después que has avanzado en terreno, después que has logrado que cosas comiencen a cambiar en tu vida, a ser transformadas, que porque no tengamos discernimiento y no conozcamos las artimañas del enemigo, nos rindamos en medio del proceso, retrocedamos y perdamos la bendición que Dios tiene más adelante. Yo conocía el proceso, yo dije, si voy al médico, voy a estar hasta la 1, yo sé que me van a poner algo por el dolor, no van a hacer más nada. ¿Sabes qué? Yo voy a resistir el dolor. Porque yo quiero que mis hijos, yo pensaba en decirle, váyanse ustedes, yo voy para el dolor, pero yo quiero que ellos reciban la bendición, yo quiero que mi esposa reciba la bendición, yo quiero que ellos puedan divertirse, pero ellos no iban a ir sin mí. Y a veces tu pelea no es solamente por ti, estás peleando por los tuyos también. Estás peleando por una descendencia, estás peleando por una familia, estás peleando por gente que tú quieres y amas. Pero si no tienes discernimiento y no conoces las artimañas del enemigo y no estás con la armadura, no vas a resistir, vas a retroceder. Y después de haberlo logrado todo, en vez de terminar firme, terminamos mal. Pero Dios quiere que después de haberlo logrado todo, termines firme. Yo te voy a pedir si te puedes poner de pie. Y yo quiero que ahí donde tú estás, cierres tus ojos. Y pregúntale al Espíritu Santo, Señor, ¿qué habló Dios a mi vida? ¿Qué habló Dios a mi vida?